un versículo que me encanta, que estuve estudiando bastante, y está en Mateo capítulo 11, versículo 12. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Casi todos conocen este versículo. Dice: el reino de los cielos sufre violencia. Ahí salieron los que lo conocen. Pero vamos a leerlo completo de lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice, no sé si el versículo está por ahí, pero dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Esto lo escribe Mateo, pero lo está diciendo Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¡Wow! Hay otra versión que es la que casi todos conocemos, que dice: el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los bueno, hay que dicen valientes, otra vez que dicen violentos lo arrebatan, ¿sí? Y yo me puse a investigar porque cambia tanto de una versión que dice los violentos a una versión que dice los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Qué tiene que ver tanto ese cambio de violentos a aferrarse a él? ¿No? Para mí, por lo menos, son dos cosas diferentes. Pero cuando me puse a investigar esta palabra griega que se usa para valentía, bueno, hay muchas, realmente fue un estudio, porque se usa lo mismo, la misma palabra griega que se usa para valiente, se usa para esforzarse. Y la misma que se usa para esforzarse, se usa para violentos. Por eso hay palabras en griego que significan muchas cosas en el español y hay que ver qué nos quiere decir. Pero lo que contiene realmente el significado de la palabra valientes o esforzarse o violentos tiene que ver con perseverar en él. Y es complejo eso porque dice el reino de los cielos, es decir, el reino de nuestro Señor Jesucristo que vino a la tierra a través de Jesús está sufriendo violencia. ¿Y por qué sufre? Y bueno, porque también hay un avance del enemigo, ¿no? Que quiere justamente oprimir la vida de las personas. ¿Lo vivimos eso hoy? Totalmente. Entonces sufre violencia el reino al cual nosotros pertenecemos porque hay un avance del enemigo realmente para que las personas no puedan ser libres. Wow. Estoy diciendo el último descubrimiento, yo sé que no, pero es una realidad de que las personas que se esfuerzan, o sea, que permanecen en el Evangelio, logran aferrarse a Cristo. Y yo pensaba en esta imagen de aferrarse como quien decide tomar conscientemente la decisión de no me muevo de acá, me quedo firme en este lugar. Y no solamente en una congregación o en una iglesia, sino en la fe. ¿Qué tan fácil nos movemos o se mueve nuestra fe? Para los que ya llevan mucho tiempo en la iglesia y hace mucho bien, no, yo estoy re firme en la fe, a mí no me mueve nada, ¿no? Pero para los humanos también como yo, que nos cuesta, a veces las tormentas nos mueven los cimientos en donde estamos parados. Y acá quiero introducirlos y que oremos y ya arranco con la predicación. Señor, guía mi vida, guía este momento para que tu presencia reine en esta mañana, que no sea simplemente yo hablando, Señor, sino siendo un instrumento de aquello que tú quieres hacer. Llévate toda distracción y manténnos despiertos a aquello que tú quieres hacer en esta mañana, atentos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, acabo de abrir mi corazón, que yo no lo suelo hacer mucho como biográficamente con las predicas, pero mientras escribía esta predicación y estudiando esto de la palabra valentía, aunque a mí a veces me avergüenza un poco hablar de eso porque no lo cuento muy seguido, yo era un niño muy miedoso, ¿no parece? Yo sé. No, pero yo cuando era niño era demasiado miedoso, pero lo mío era una cosa realmente, yo no digo patológica, que tuviera una fobia. Yo tenía mucho miedo a la oscuridad, pero mucho, o sea, era alevoso. Y ya les voy a contar por aquí. Los que han sufrido ese miedo se pueden identificar conmigo, los que no, pues son re valientes. Pero particularmente yo crecí siempre durmiendo con mi hermano, o sea, en la misma habitación.
Cada uno tenía su cama, pero siempre teníamos habitación compartida. Y de alguna u otra manera yo me malacostumbré a eso, porque nunca se me enseñó a dormir solo, nunca. Y yo tengo los recuerdos de haber llegado a Pereira más o menos con 9 o 10 años, y me acuerdo que cuando yo llegué, yo no sé qué me pasó, si fue el cambio de que vivíamos en un departamento más chiquito a una casa, y yo sentía que la distancia entre mi cama y la de mi hermano era un abismo, literalmente. Entonces yo tenía la necesidad realmente, y se le puede preguntar a mi hermano por esto, de unir las camas en medio de la noche. Yo no sé por qué, pero yo me acuerdo que eso le molestaba a él, entonces yo lo hacía muy despacito en la noche, iba moviendo, y no sé qué me pasaba psicológicamente de que mi cama tenía que estar así fuera que tocara un poquito la cama del Jack. Yo no estaba seguro, ya no me iba a pasar nada. Y eso fue así por muchos años, o sea, no les estoy contando algo que se me fue, eso fue así como hasta mis 13, 14 años, mucho, ya un niño, ya un preadolescente de 14 años que no podía dormir solo. Y la prueba del fuego llegó cuando mi hermano se fue. Mi hermano toma la decisión de irse a estudiar al Instituto Bíblico en Medellín, yo me quedé solo. Yo no les puedo explicar la sensación que me daba a mí que llegara la noche. No, los que han padecido miedo saben de lo que les estoy hablando, pero yo no podía dormir. Yo me acuerdo, y tengo estos recuerdos bien grabados en mi mente, de sentarme toda la noche con la luz prendida. Y al otro día tenía que estudiar, pero no podía dormir. Realmente me daba mucho miedo la oscuridad. Y yo ya era grande, ya tenía 14 años, ya no era un niño. Era muy grande para que me estuviera pasando eso. Y me acuerdo que en esa temporada me comencé a grabar versículos. Muy bíblico, muy cristiano de mi parte. Pero me acuerdo que me grababa versículos y yo como simbolismo de mi miedo, agarraba la Biblia y me acostaba con la Biblia en mi cama como para que fuera si algo me iba a atacar o algo así. Yo no sé, ahora viéndolo de un poco más adulto, tal vez era algo espiritual, puede ser. Pero yo creo que era miedo nomás. Y me acuerdo que yo me sentaba en la cama con la luz prendida y yo decía, Señor, y recitaba los versículos, el que me guarda no descansa, aunque un ejército a cambio contamina, y yo recordaba eso realmente como un tótem, sí, algo como astrológico, es que ya no me fuera del miedo, ¿no? Que no me fuera a agarrar algo. Hasta que no me acuerdo realmente en qué día pasó o cuál fue el día que llegó, que yo ya no hice más eso. Miren, a lo mucho que había llegado mi miedo, que cuando venía un predicador invitado que se quedaba en mi casa, yo una vez me acuerdo que él estaba durmiendo en la misma habitación mía, yo pegué la cama. Pegué la cama a la del predicador porque no podía dormir. No podía dormir. Y mientras estudiaba esto de la palabra de valentía, como les digo, no recuerdo cuándo fue, no lo hago claramente ya. Ahora estoy solo totalmente en mi casa, pero no recuerdo cuál fue el día puntual en el que yo dije, listo, voy a dormir. O sea, ya, o el sueño me pudo, o me di cuenta de que ya no iba a pasarme nada, pero lo entendí y pues nunca más volví a ser temerario de la noche. Es más, cuando estuve trabajando en Argentina en el instituto, me dieron una beca de vigilante. Y la beca era cuidar el instituto de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Era un instituto que había sido una base alemana en la Segunda Guerra Mundial. A ustedes se imaginarán lo que eran esas estructuras, ¿no? Y lo que se vivía era tremendo. Pero realmente se me fue el miedo, se me fue el temor. Pero cuando pensaba en esa adolescencia, que realmente para mí fue traumático, aunque ya lo cuento riéndome, esas noches fueron muy difíciles para mí, me di cuenta que el miedo es inevitable en la vida. O sea, el miedo, y si lo vemos como tal hormonalmente, químicamente, el miedo es una emoción que ya les voy a decir cómo se define, pero hay personas que segregan una cantidad de hormonas mucho menor, que tienen menos miedo, como no sé si vieron ese hombre que escaló un edificio sin ninguna protección. Bueno, ese hombre le estudiaron el cerebro y le dijeron que su cerebro segrega la hormona esta del miedo por la amígdala, muchísimo, una cantidad muy chiquitita. Cuando está allá arriba se le segrega un poquitito, mientras que a nosotros los humanos, no, pensar en estar acá nos da miedo. Y el miedo es una emoción desagradable, provocada, miren esto,
por la percepción de un peligro. Puede que el peligro sea real o no, pero el miedo lo que provoca es que yo percibo que eso me da miedo. Puede ser real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. No puede sentir miedo de algo que le pasó antes. Es una emoción primaria derivada de la aversión natural al riesgo o la amenaza. Es como un disparador de decirte, estás vivo, te puedes morir. Estás en un acantilado, en una montaña y uno mira para abajo y no siente esa cosita adentro que dice, me muero, si me caigo me muero. Bueno, ese es el miedo y es inevitable. Y cuando nosotros vemos la vida cristiana, y cuando yo pensaba mi vida cristiana, pensaba en qué momentos de mi vida el miedo me ha frenado a hacer lo que el Señor quería que yo hiciera. ¿Qué momento el miedo me ha hecho permanecer despierto toda la noche, sin propósito? Porque eso no tiene propósito, ¿no? Pero el miedo sí, el miedo se queda ahí, el miedo no se va muchas veces, el miedo permanece. Y más que esta predicación realmente ser un mensaje para ustedes de decir, no tengan miedo, que no lo va a hacer, es un mensaje, es una palabra que el Señor ha hablado en mi corazón con respecto a permanecer siendo valientes. Cuando yo pensaba en la valentía, como les dije hace un ratito, a uno se le viene como esto de los superhéroes, ¿no? Del ideal de valentía, pero la valentía de la que el Señor habla en la palabra no tiene que ver mucho con una ausencia de temor o algo heroico. La valentía de la que el Señor habla en la palabra y lo que yo he estudiado es ser fiel al Señor en medio del temor. Si usted quiere definir la valentía cristiana, para mí es eso, es ser fiel a Dios en medio del temor. ¿Y el temor a qué? Bueno, el temor a muchas cosas. El temor al fracaso, el temor a la no aceptación, el temor a que las cosas no salgan bien, porque la vida puede no salir bien. Pero hay muchas personas que se quedan en el temor toda su vida. Y la prédica, y esta es una pregunta que a mí me disparó la predicación, ¿en qué área de mi vida necesito valentía? Y eso quiero que sea una pregunta que ustedes se lleven. ¿En qué área de mi vida, o sea, en qué momento en mi trabajo, en mi estudio, en mi casa, en qué necesito valentía? ¿Qué necesito ser valiente? ¿En qué necesito ser fiel a Dios? Hoy voy a hablarles de una persona bíblica que por lo menos a mí me enseña que ser valiente, él me lo demostró yo leyendo su historia, es permanecer cuando todo indica que uno debería rendirse. Totalmente. Ustedes dirán, debe ser alguien del Antiguo Testamento, pero claro. Esta persona, y yo no había estudiado mucho ese momento, pero anoche tuve la oportunidad de estudiarlo mucho más y en la semana estaba viendo algunas cosas de ese suceso en particular, y es el naufragio de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo tuvo un naufragio? ¿Sí? ¿Quién se acuerda qué ciudad arriba? Va, doy premio. ¿He cumplido mis premios? A eso no. No. Pablo arriba a Malta. ¿Sí? Después de 15 días, para los que estamos en ayuno, bueno, Pablo duró 15 días sin comer, obligado. Bueno, lo de ellos no era obligadamente porque ellos sí tenían comida. Ya les voy a contar el contexto. Ellos sí podían comer, solamente que no querían comer porque no pensaban que iban a llegar a un puerto seguro. Entonces estaban ayunando, literalmente, voluntariamente no comían, pero tenían comida. Ya vamos a ver por qué. Pero para llegar a eso, que eso lo narra, y para que ustedes me acompañen porque lo vamos a leer, Hechos capítulo 27 y 28 narran el traslado de Pablo a Roma. Pablo es enjuiciado, y les quiero dar un panorama rápido del contexto para que veamos dónde se encontraba Pablo. Pablo es acusado falsamente en Hechos 21 de algo que no era verdad, y es arrestado en el templo de Jerusalén. Casi dicen que los sacerdotes y los escribas procuraban matarlo. Estaban planeando eso. Y ven que Pablo abarca mucho más de la cultura judía, sino que también llega a los gentiles. Él, por la labor de su padre, que el padre le hacía carpas para los romanos, si usted quiere dato de color. ¿Saben cómo se financió Pablo su ministerio? Haciendo carpas. Tremendo. Pablo hacía carpas, para los que no sabían. Les tiro ese dato. Porque su papá hacía carpas, y su papá hacía carpas para los romanos, y se dice que de eso, de alguna manera, como el ejército romano necesitaba tanto de eso, terminó haciéndolo a él ciudadano romano, o sea, con privilegios de ciudadano romano.
Entonces Pablo es arrestado en el templo por algo que no había hecho, y él presenta su ciudadanía romana. Él dice, bueno, a mí no solamente me juzgan los judíos, yo también soy romano. Entonces apela al César. Pero antes de eso, ¿ustedes saben que Pablo estuvo 2 años en la cárcel? ¿No sabían? Pablo estuvo 2 años preso en Cesarea. También. Y después también estuvo preso en Roma. Pero estuvo re preso. Pero hay algo que, por lo que la gente no le presta mucha atención a Cesarea, y es porque en esa cárcel de 2 años de Cesarea, por lo menos hay algunos historiadores que dicen que sí escribió algunas cartas, y hay otros que dicen que no, que las escribió en Roma. La verdad no sabemos si se hicieron en Cesarea, pero lo que sí sabemos es que tuvo como una libertad condicional. Entonces él tenía alguien que lo custodiaba, salía, bueno, había todo un trasfondo político atrás con el gobernador. Estaba Félix, pero en esos 2 años cambió y llegó Festo. Bueno. Pero Pablo se vio inmiscuido en todo esto, y como él había apelado a que no lo juzgaran los judíos, sino que lo juzgara César, pues tenía que viajar a Roma. Entonces a Pablo lo traslada. A Pablo le hacen una corte de traslado, eran como 200 soldados para trasladar que Pablo llegara ahí. Pablo era importante, por lo que significaba no solamente para los judíos, sí, pero Pablo hacía parte de qué, para los judíos. En un momento, antes de ser convertido al Señor, estaba en Sanedrín, ¿no? Uy. Pablo era importante para los judíos, pero también tenía una buena posición política para los romanos. Significaba mucho Pablo. La historia de Pablo es bien interesante, pero no la vamos a contar toda. Pablo es arrestado, pasa 2 años en Cesarea y comparece frente al rey, y dice, bueno, yo apelo al César por mi ciudadanía. Bueno, apela al César, Pablo, te vas para Roma. Y en ese envío a Roma hay algo interesante en la vida de Pablo, y es que Pablo era de Tarso, ¿sí? Saulo de Tarso. Y Tarso era una ciudad costera, era una ciudad donde pasaban, realmente muy estratégica en el mapa romano, porque pasaban llegaban muchos barcos ahí, y de ahí salían muchas vías, también terrestres, pero había un gran paso de información, de avances y todo por Tarso. Pero si hay algo que Pablo había crecido y había visto cercanamente, era el tema de los barcos. Pablo sabía de navegación, y ya vamos a ver por qué también. Y a Pablo lo envían en barco, y ahí arranca la historia en Hechos capítulo 27. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo, esto es Hechos capítulo 27 verso 1, y algunos otros presos a un centurión, llamado Julio, de la compañía Augusta. Y nos sacamos algunos versículos porque ahí cuenta como todo el desenlace de algunos días, y vamos al 10, y dice, esto le dijo Pablo a ellos, miren, Hechos 27:10, les dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también nuestras personas. Pablo les dice eso particularmente en los versículos anteriores, narra que ya había empezado de alguna u otra manera Pablo a ver que la navegación venía mal, pero no solo por una tormenta, porque después llega la tormenta, sino que algo había visto Pablo de la carga, de toda esa situación, que venía mal, algo venía mal en el barco, no sabemos qué era, pero sí que el barco venía muy pesado, o que el piloto de la nave no lo estaba haciendo bien, el jefe de la nave, algo venía mal. Y Pablo lo amonesta, Pablo dice, veo que esto va a ser para pérdida. Lo dice en palabras muy coloquiales, la Reina Valera, pero dice, esto va mal. O sea, algo acá, o se pierde la carga, o también se pierde la carga y nosotros, que venían ahí. Y dice el verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Eso era como una tormenta de la época, que le habían denominado ese nombre. Y vamos al versículo 20 y dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido todo, ¿qué dice?
esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como los que estamos en ayuno, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y perder. Pablo dice: se los dije. Yo sabía que esto iba a salir mal. Y el primer punto de esta predicación tiene que ver con que la valentía no es negar el miedo, sino permanecer en el llamado del Señor. En Hechos, capítulos anteriores, 23:11, el Señor le había dicho algo a Pablo. Le dijo: Pablo, es necesario que así como testificaste en Jerusalén, testifiques en Roma. Pablo sabía que él debía ir a Roma. O sea, ya el Señor se lo había dicho. Le dijo: tú tienes que ir a Roma a testificar. ¿No? Y me encanta porque la Biblia es un libro tan real que no maquilla nada. La Biblia muestra las cosas como es. Y Lucas, que es el escritor de Hechos, lo muestra. Lucas estaba en el barco con Pablo. Tremendo. Lucas es tremendo. Pero Lucas estaba en el barco con Pablo y dice: habíamos perdido toda esperanza. Y es real eso, porque imagínense el contexto tal, presos, porque no era que ellos iban de paseo. Pablo iba preso, Pablo iba encadenado, seguramente Pablo iba en condiciones deplorables porque los prisioneros viajaban así en los barcos. Imagínense si en la esclavitud hace 500 o 600 años vemos y tenemos imágenes de cómo viajaban los presos de África para el continente americano. Imagínense cómo era en esa época, ¿no? Que viajaban los presos. Una situación deplorable. Y un preso perdido completamente de su esperanza, de toda esperanza, se encontraba no solamente estando en una condición cautivo, sino que también estaba por morir, porque estaban viendo que no había lugar para asentar el barco. Y el versículo después dice que duraron así 14 días. Imaginémonos eso, 14 días arrestados y constantemente en una tormenta. ¿Quiénes han pasado tormentas de temporada larga, no? Eso es difícil. Porque cuando a uno le pasa algún día que choca, bueno, chocó, pero el momento pasa y uno trata de resolver eso pero cuando es una enfermedad, cuando es un problema en el hogar, que no se va al otro día, que uno amanece al otro día mal también, y al otro día siguiente también está mal, esas tormentas perduradoras, y podemos decir como dijo Lucas, perdimos toda esperanza. Y me gusta eso, porque la Biblia muestra corazones sinceros, de personas sinceras. Perdimos toda esperanza. Como iglesia, ¿cómo estamos afrontando esta temporada de nuestra vida? Pensémoslo primero, piénselo cada uno individualmente. ¿Cómo está afrontando esta temporada que está viviendo ahora? Entonces, yo hago un recorderis de mi vida y yo digo, bueno, en esto tengo que mejorar, estoy transitando esto. Y ahí vuelve otra vez la pregunta que les hice al inicio. En mi vida, ¿en qué tengo que ser valiente? Y como dice este primer punto, no es negar el miedo, no es negar la desesperanza. Y eso quiero hacer énfasis en esta mañana. Yo no quiero, y sé que el Señor tampoco quiere, una iglesia que crezca aislada de sus problemas, ¿no? El Señor quiere saber cuáles son nuestros problemas, qué es lo que nos pasa, cuáles son las situaciones que atravesamos. Y tal vez decir como Lucas, la verdad, perdimos la esperanza. Eso es válido también. Eso no es, no, usted es menos cristiano, ¿no? Perdí la esperanza. Ya no puedo más. Estoy 14 días, 2 meses, 1 año entero, luchando con la misma situación, que no salimos, que no avanzamos, que seguimos varados. Perdí la esperanza. Eso es válido. La valentía no tiene que ver con negar la tormenta.
La valentía tiene que ver con no abandonar el llamado del Señor en la tormenta. ¿Saben? Yo pensaba esta semana que el Señor a todos nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor a todos, con cada una de las personas que vino esta mañana acá, tiene un propósito. Yo de eso estoy convencido. Realmente yo los veo a ustedes en esta mañana y no puedo quedar bien frente a ustedes, pero yo sé que el Señor tiene un propósito con sus vidas. Amén. Tiene un plan perfecto con sus vidas. Amén. Algo que logra el temor en el corazón del hombre es hacerle olvidar su realidad. Lo que me pasaba a mí cuando era chiquito. El miedo me invadía de tal manera que yo me olvidaba de dónde estaba, de que estaba en una casa seguro, de que no me iba a pasar nada. El miedo logra eso en el corazón del hombre. Y la dificultad, que muchas veces no solamente que trae miedo, sino que trae opresión al corazón del hombre, le hace olvidarse de que está en un barco con el Señor. Cuando yo veo la Biblia, veo un montón de personajes que tuvieron miedo. ¿A quién se le ocurre alguno? ¿Gedeón? ¿Quién más? Pedro, Jonás, Job. Personajes que tuvieron miedo. A mí me gusta la historia de Gedeón, porque Gedeón se esconde en una huerta y el Señor le dice: hombre valiente. ¿Qué tenía de valiente? Pero con miedo, Señor, los hundimos. O sea, puede estar durmiendo y nosotros nos estamos hundiendo. Personajes que tuvieron miedo. La Biblia no camufla el temor del corazón del hombre en la dificultad. La Biblia no camufla los momentos de desesperación del hombre, pero logra resaltar algo en la Biblia, y es personas que a través de las temporadas de miedo decidieron permanecer firmes. Amén. Y eso es valentía, fiel al Señor. Y ustedes dirán: ¿por qué mantenernos fiel al Señor? Bueno, me encanta pensar en Dios como lo único que tenemos para aferrarnos en medio de la dificultad. No es que nos aferramos a Él en la dificultad, no, nos aferramos a Él siempre, porque es lo único que tenemos, porque no tenemos otra cosa. La fe no es creer que Dios hará siempre lo que yo quiero, sino que Dios siempre sabrá qué es lo correcto. El creyente normalmente puede padecer presiones, incertidumbres, ansiedades, pero no abandona. ¿Y no abandona qué el creyente? No abandona su iglesia, no abandona su matrimonio, no abandona su familia, no abandona su ministerio, no abandona lo que Dios le envió a hacer. Eso es valentía. ¿Saben? Yo admiro a las personas que pasan por dificultad y siguen viniendo a la iglesia. Yo admiro esos corazones. Y yo sé que acá hay mucho de eso. Tal vez ustedes en esta mañana vinieron con distintas dificultades que yo puedo o no conocer. Pero si usted estaba pasando por una temporada como la de los prisioneros y Pablo, de estar 14 días o un año en una tormenta y decide permanecerse fiel, ya vamos a ver lo que dice Pablo, yo lo admiro eso. Pero el Señor también ve ese corazón. Y el Señor reconoce corazones que a pesar de la prueba deciden permanecer firmes. El verdadero enemigo del creyente no es el miedo, es abandonar. Y vamos al segundo punto, y es: la valentía nace de saber que Dios ya habló. El primer punto que estamos viendo, la valentía no es negar el miedo, es permanecer en el llamado. Y el segundo punto es: la valentía nace de saber que Dios ya habló. Y vamos a Hechos, continuamos la historia. Capítulo 27. Capítulo 27, verso 22, dice la palabra del Señor. Esto le está diciendo Pablo un ratito después de que les dijo que no debían haber zarpado. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué? Cuando yo leí esto, no habían comido hace 14 días. Y Pablo le dice: tengan buen ánimo. Díganme si eso no es contradictorio. Pues no habrá ninguna pérdida. Wow. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nada. Wow. O sea, imaginémonos eso un momento, iglesia. Estamos en un barco
no estamos en una tormenta en el agua, ¿sí? O sea, nuestro lugar de residencia es el barco. Y Pablo dice, acá no se va a perder, acá nadie muere, pero el barco sí. El barco se rompe, ¿no? Yo me puse a pensar y dije, yo de prisionero escuchando eso, yo me hubiera matado la risa. O no sé si me hubiese angustiado, pero esa risa nerviosa de, ¿qué está diciendo? O sea, donde vivimos ahora estos 15 días, donde residimos, esto se va a hundir. Se va a perder todo, pero nosotros no. Wow. Eso es mucha confianza, ¿no? Y sigue diciendo, el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Amén. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Amén. ¡Wow! No. Es tremendo porque probablemente Pablo puede que haya tenido miedo. El ángel le dice, Pablo, no temas. Esa es la conversación de Pablo con el ángel. Le dice, arranca diciendo el ángel, Pablo, no temas. Después de estos versículos vamos a ver lo que termina causando como consecuencia que Pablo haya permanecido fiel al Señor. Pero algo particular es confiar en la palabra que el Señor ya nos ha dicho. Amén. Por eso yo quiero hacerles una pregunta en su corazón hoy a ustedes, cada una de las personas que vienen esta mañana o que nos está viendo. ¿Qué es lo que Dios les ha dicho? Wow. Bueno, lean la Biblia. Y la Biblia dice, no temas, confía, yo no te dejo, no te abandono, tengo planes con vos, no desistas. No, veo la Biblia y veo un constante recordatorio de Dios diciéndonos a nosotros como creación, tengo un plan, tengo buenos planes para ustedes, no quiero tener una relación con ustedes. La Biblia constantemente nos recuerda eso y la tormenta constantemente nos recuerda de que eso no va a pasar, de que no hay forma alguna de que eso que Dios nos habló y nos dijo, de que nosotros íbamos a hacer milagros, de que íbamos a tener una familia. No, la tormenta nos recuerda, es un recordatorio constante de que eso no va a pasar. Por eso David dice, Dios, yo quiero meditar en tu palabra de día y de noche, porque al parecer mi alma realmente se olvida de tus beneficios, pero por favor, alma mía, no te olvides de los beneficios del Señor. El recordatorio de la palabra de Dios en medio de la tormenta en la vida del cristiano va a ser el ancla que nos va a mantener firmes al propósito bajo el cual Él nos llamó. Y eso, ¿saben qué define la vida del cristiano? ¿Cómo permanezco yo en medio de la tormenta? A pesar del miedo, a pesar de la dificultad de mi casa, a pesar de las dificultades familiares. A mí me encanta, y es algo que hemos perdido, y yo me incluyo porque yo soy muy malo en esto, y es que hemos perdido la capacidad de recordar versículos. Si usted tal vez no, pero yo recuerdo, cuando era chiquito, una generación en la que yo crecí en Bogotá, de personas adultas que se sabían muchísimos versículos, muchos, y mientras estaban predicando recitaban y todo, versículos. Y nosotros la practicidad, creo un poco que el celular, que no puedo culparlo, nos ha hecho decir, bueno, necesito un versículo, me pasa a mí, lo busco. Y busco la palabra, valentía. Saltan todos los versículos con valentía. Antes no había eso, ¿no? Antes uno se aprendía los versículos, no temas porque yo soy tu Dios. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Recordar lo que el Señor ya nos habló a nuestros corazones es muy importante. Porque en la tormenta, como dice Pablo, dice, yo confío en que Dios va a cumplir lo que ya ha dicho. Y eso en medio de los contextos adversos, cómo reafirma el corazón. Recordar que Dios nos dio una promesa, recordar que Dios no nos va a dejar en eso, recordar que vamos a ver la gloria de Dios. ¡Wow! Yo voy caminando un lunes, un martes a las 6 de la tarde volviendo del trabajo
diciendo: Señor, yo sé que voy a ver tu gloria. Yo sé que no me voy a ir de esta tierra hasta que yo cumpla mi propósito. No importa lo que esté pasando, no importa lo adverso que sea esta situación o el barco en el que yo me encuentre, yo sé que mi vida no se va a perder. ¡Wow! Yo digo amén a eso. Yo sé que mi vida no se va a perder. Estar en tormentas no necesariamente tiene que ver con estar en un camino incorrecto. Muchas veces es la señal de que estamos en un camino correcto. Mucha gente dice: no, si eso no trae paz, no es de Dios. Bueno, me encantaría pensar si Pablo tuvo mucha paz esos 14 días. Probablemente en algún momento tuvo miedo, tuvo temor, porque el ángel se lo dice: no temas. Y me encanta pensar en el Señor, en Dios, recordándonos que a pesar de la tormenta, Él está con nosotros. Le envía al ángel del Señor, ¿no? Y en la barca: hombre, ¿tengo café? Señor, ¿por qué duermes? Ese paralelismo de Jesús durmiendo, a mí me causa, es una de las historias que más me gusta de la Biblia. Porque Jesús había tenido un día re largo. Realmente, cuando uno estudia esos días de Jesús, habían sido, pero físicamente, tremendo. Y Jesús se duerme en una tormenta. Eso no pasa. ¿No les pasa a quienes deciden decir: Señor, yo confío en vos? Dormir tranquilo. A mí me pasa mucho lo del sueño, de cuando estoy estresado o ansioso no puedo dormir. Por eso esa historia me gusta tanto, porque digo: el Señor me recuerda de que Él en medio de la tormenta durmió, porque sabía que su papá lo estaba cuidando. Es difícil, yo lo sé. Acostarse en la cama a la noche después de tener una discusión o problemas y todo a lo largo del día, quedarse dormido, tiene que estar uno muy cansado. Pero pasa. Y a veces incluso todas esas situaciones nos olvidan y nos hacen pensar esas dificultades de que ¿será, Señor, que no estoy en el camino correcto? Tal vez sí, pero está pasando por una tormenta. Necesito que seas valiente. Me encanta porque la conversación que tiene Jesús, muchas de las conversaciones que tiene Jesús con Pedro, tienen que ver con afirmar la confianza de Pedro. Pedro era una persona con un carácter fuerte, pero una persona que necesitaba ser afirmada. A mí me pasa algo parecido. Personas que necesitan que constantemente alguien les diga: Pedro, dale, tú puedes, ¿no? Y él no sé si parado o sentado, y la verdad, Satanás me ha pedido zarandear eso. Y me encanta ese versículo, porque me hace pensar en nuestra vida cristiana, en las tormentas, en las dificultades, en este momento de la iglesia, ¿no? ¿Para dónde vamos como iglesia? Iglesia, les pregunto. ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, si algo ha pedido el Señor es que nuestra fe no falle. Que nuestra fe no falte. Que en medio de lo que estemos pasando como iglesia, como cuerpo, que no falte nuestra fe. De que el Señor va a cumplir su palabra. Y el último punto para finalizar es: la fidelidad en el naufragio termina salvando a otros. ¿Saben por qué les digo que yo admiro a las personas que, a pesar de tener dificultades, vienen a la iglesia? Porque yo sé que ustedes tienen familias, yo sé que ustedes tienen amigos, yo sé que ustedes tienen personas que los rodean y saben su testimonio. Yo sé que va a ser de bendición para otros en medio de la dificultad. Me encanta pensar en que lo adverso que vivimos, Dios lo usa, y es algo que voy a hablar con sus pastores para empezar a hacerlo, pero a mí me encanta el hecho de contar testimonios. Me gusta porque es una práctica que nos recuerda a nosotros como iglesia de que el Señor sigue siendo fiel. Nosotros sabemos que el Señor sigue siendo fiel, pero pararnos acá y decir: ¿saben? Yo estaba re mal, yo estaba pasando por un momento difícil, por tal situación, y el Señor estuvo ahí conmigo, Él me socorrió, y eso termina convirtiéndose en un testimonio. Entonces yo admiro a las personas que, a pesar de la dificultad que puede estar pasando usted o que puede estar pasando en la iglesia, permanecen.
Porque Dios va a usar eso de testimonio. ¿Para quiénes? Para los que están alrededor de ustedes. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. El Señor le dice: te he entregado a los que están contigo. ¡Wow! O sea, nadie va a perecer, pero va a ser una oportunidad para que Pablo termine predicando, y lo termina haciendo. Dice el versículo 27: venía la 14ª noche, es decir, 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y ahí ellos ven tierra, vieron la tierra de lejos. Entonces vieron a los presos. En el versículo 40, vamos al versículo 40, pero versos antes les doy un paréntesis, perdón. Vieron que les dije que estaban en ayuno voluntario. Entonces Pablo les dice en el 31: Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ahí estaba hablando de toda la carga que llevaba el barco. No, primero soltaron la carga. Ahí hay un sermón, si quieren sacarlo: soltar las cargas. Cuando comenzó a amanecer, verso 33, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, esto es lo que yo les voy a decir ahorita: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Y ahí comieron. Entonces Pablo partió el pan, dice que bendijo el pan, y en presencia de todos comenzaron a comer, teniendo un mejor ánimo. ¿Por qué no comían? Porque ellos no sabían cuándo se iba a terminar la dificultad. Ellos no sabían cuántos días iban a tener que estar ahí. Entonces estaban literalmente preparados para aguantar lo máximo posible. Algunos, porque los presos, lo que dicen los historiadores, es que los presos no tenían para comer, o sea, no les iban a dar comida, porque eran presos. Y Pablo se para, Pablo se para en medio de haber perdido todo, todas las cargas y todo lo que ellos tenían en ese momento, para decir: comamos. ¿Esta? A ver. O ese. Que fallecieron los dos. A ver, este. Todos decidieron fallar. Están apagados allá. Bueno, ahora todo murieron. Pablo, imagínense un preso liderando un barco. O sea, el que estaba en cadenas era el director de orquesta de la situación. Ni siquiera los centuriones, ni siquiera los soldados, no, era un preso. ¿Cómo Dios usa realmente a quien quiere, en el momento que Él quiere, para bendecir a otros? ¿Qué tal si nosotros somos realmente esas personas que en medio de contextos adversos, que sabemos y estamos convencidos que vivimos hoy? Yo sé que en Pereira están, y en Colombia pasan un montón de situaciones. Somos ese preso, como Pablo, que se para a decir: bueno, alégrense, vamos a comer. O somos: uy, no, la situación está buena, todo este país ya no sirve para nada, ahora hay que votar a... ¿Quiénes somos en medio de la dificultad? Somos Pablo, que se para a decir, en medio de un parque, a decir: ¿saben? El mundo está yendo todo para mal, pero el Señor quiere realmente vidas consagradas al Señor, vidas con propósito. ¿O somos uno más de los presos en el barco aguantando ahí la recesión económica? ¿Estamos escuchando no la voz de Dios? Verso 41: pero dando en un lugar, hablando de la nave, de 2 aguas, es decir, donde se encuentran 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Es decir, el barco se encalló en medio de 2 aguas turbulentas, la parte de atrás se comenzó a abrir, y Pablo les había dicho a ellos de que ninguno iba a perecer, ¿no?
Y miren lo que hacen los soldados humanos, verso 42. Entonces los soldados acordaron matar. O sea, en pensar, Pablo se perdió. Acá no se salva a nadie, los matamos a todos. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, partes en tablas, con las partes que se iban desarmando del barco, se iban agarrando y iban nadando. Qué fuerte esa imagen, ¿no? Y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¡Wow! A ver cómo se puede hacer una película de esto. Estando ya a salvo, capítulo 28, esto lo narra Lucas, supimos que estábamos en una isla que se llamaba Malta. Malta, que es como mantis en griego, ¿saben qué significa? Re loco esto, pero significa así, refugio. Ellos obviamente no sabían de que, dice, cuando estuvieron allí se dieron cuenta de que estaban en Malta. ¡Wow! Tremendo. Y los naturales, los que eran de ahí, nos trataron súper bien, dice Lucas. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Miren Pablo, esto. Pablo echó la rama del fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió. En otra versión dice que le mordió su mano. O sea, como quien dice, en una mensaje coloquial, les pido perdón, estaba súper salado Pablo. Viene literalmente perder un barco, salir a la tierra, querer secarse con fuego y le salta una culebra y le muerde el brazo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Habían visto cómo el barco se había hundido. Me imagino Pablo llegando nadando ahí como podía, y apenas llega, verle que ahora tenía una culebra en su mano. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Aconteció después que el padre de Publio era un hombre muy famoso, el hombre más famoso de Malta, más poderoso, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso manos y le sanó. A mí esto me asombra realmente, porque hecho esto también los otros que estaban en la isla y tenían enfermedades, venían a Pablo y eran sanados. Y los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Wow. Pablo pasa algunos días más recorriendo ciudad en ciudad, y parece como si Pablo estuviera libre, pero Pablo no estaba libre. Pablo estaba preso. Pablo estaba custodiado en todos estos milagros por soldados romanos. Seguramente puede ser que encadenado. Qué loca esa imagen de alguien encadenado haciendo milagros. Yo me la puse pensando en eso. El tercer punto es la fidelidad en el naufragio, termina salvando a otros. La tormenta parecía totalmente un fracaso para la vida de Pablo. Yo no sé si es un fracaso, pero sí el fin. Puede ser. No solo de Pablo, sino de todos los que estaban en el barco. Dios tenía otra cosa planeada. Y esto el Señor pone en mi corazón decírselo a alguien. Que el barco se destruya no quiere decir que es el final de la historia. Dios tiene algo más grande planeado. Lo que parece un fin de historia, ya el desenlace final, se rompió el barco. Y Pablo se quedó en una isla, ahí murió. Y ya no escribió más cartas, ¿no? Terminó siendo la plataforma de evangelización para 200 presos que estaban en el barco, centuriones, soldados romanos, toda la gente enferma que estaba en Malta. ¿No les parece asombroso eso?
Lo que el mundo piensa para destrucción, el Señor lo piensa para bendición. Cuando estamos atravesando tormentas, hay hijos mirando, hay discípulos mirando, hay una comunidad mirando. Hay personas que se han mantenido firmes en el Evangelio, que no se han decidido rendir y han bendecido a muchos otros. Nosotros acá en Colombia seguramente, y me emociona esto porque seremos el resultado, sí, podemos decir que seremos el resultado de los españoles que vinieron en los barcos y colonizaron y todo eso, ¿no? Pero en medio de ese mensaje católico tuvo que haber una persona cristiana dispuesta a predicar el mensaje. Yo por lo menos soy el resultado de eso, creo que ustedes también. En algún momento una persona que decidió que su barco, a pesar de que se hundiera, él iba a cumplir con la misión que el Señor había encomendado. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. El mundo necesita que nosotros ahora seamos eso. Seamos esas personas que, como Pablo, a pesar de que atravesen tormentas, que atravesábamos tormentas, y que a pesar de que nuestros barcos financieros, nuestros barcos familiares, nuestros barcos académicos se hunden, nosotros llegamos a la orilla con más dificultades porque nos muerde el serpiente, y aún así nos paramos y decimos: yo estoy dispuesto a seguir predicando, yo estoy dispuesto a seguir siéndole fiel al Señor. Fácil, no, pero sí valiente, sí dispuesto a lo que el Señor quiere hacer. ¿Quién mejor reflejo de un naufragio que la cruz? Me puse a pensar anoche. Lo voy a volver a decir y quiero ya finalizar con eso. ¿Qué mejor reflejo de un naufragio que la cruz? No solo para los seguidores de Cristo, ¿no? Para los seguidores de Cristo la cruz significó todo lo triste. No, todo lo triste, más que eso. O sea, todo lo que trabajaron por durante 3 años, a la persona que por cientos de años atrás les habían dicho que esperaran, y ellos creyeron por durante 3 años que eran María con su hijo, criándolo por durante muchos años. Todas sus familiares, todas las expectativas que tenían estaban colgadas en un madero. ¡Wow! Esperanzas, ninguna. Nada. Todo en silencio. Dice, el cielo se tornó en oscuridad. Pérdida total. Incluso los mismos romanos y judíos habrán dicho: bueno, acá se terminó todo el problema por lo que veníamos pasando todos estos 3 años. ¿Se terminó? Solo. Porque sus discípulos no estaban, solo Juan y las discípulas que lo acompañaban. Fracaso, ¿no? Se rompió el barco, se terminó la historia, ya no hay panorama alentador, se terminó la iglesia, ya no hay un panorama de continuar, ¿no? Yo he escuchado eso mucho en mi vida, muchísimas veces. Ya no hay nada más pasando, es así y listo. Pasa un día, pasan 2, y alguien va a visitar la tumba. No está más. Wow. Y aparece la ángel y dice: ¿por qué buscas entre los muertos a quien vive? Me encanta el mensaje de la Biblia recordándonos de que aunque los barcos se hundan, la promesa del Señor sigue en pie. Porque la promesa del Señor es Jesucristo. ¿Y qué tal si ahí donde ustedes están puestos en pie o sentados? Oramos: Señor, gracias.